Saludos de nuevo. Estamos haciendo ejercicios de campo magnético. Recordad que todos los ejercicios de campo magnético los podéis encontrar en una cómoda ficha en la web academiaalcover.es, así como cualquier otro ejercicio de matemáticas, física o química. En este ejercicio tenemos el eje Y y el eje X. Tenemos dos varillas metálicas y una tercera varilla perpendicular a ambas. Las dos varillas horizontales están unidas mediante una resistencia R y mediante la varilla esta de aquí que se puede mover libremente. Me dice que esta varilla tiene 20 centímetros de longitud y que se mueve con una velocidad 2i metros por segundo. Si la velocidad es 2i metros por segundo, significa que se mueve, según el eje X, hacia la derecha. Me dice que este sistema de varillas está en el interior de un campo magnético de menos 0,4 K teslas. Esta K, ojo, no es de kilo, muchas veces lo confundimos, es la K vector en la dirección del eje Z. Si este es el eje X y este es el eje Y, el eje Z es perpendicular a la pizarra y como es menos 0,4 significa que es hacia adentro. Por tanto, por eso con este dato sabemos que el campo es perpendicular y penetrante. Me pregunta que calculemos la intensidad de corriente que circula por esta espira formada por la resistencia varilla y varilla cuando ésta se mueve hacia la derecha a 2 metros por segundo. Esto lo vamos a calcular aplicando la ley de Faraday. La ley de Faraday dice que la fuerza electromotriz inducida es igual a menos la variación del flujo con respecto al tiempo. Hemos definido el flujo como el producto escalar de B por S, siendo B el vector campo magnético y S el vector superficie. Matemáticamente sabemos que el producto escalar B por S es el módulo de B por el módulo de S por el coseno del ángulo que forman. La B en este caso es constante. Alfa es constante. Lo único que varía es la superficie de la espira. Si esto es la superficie de la espira, en el momento en que la varilla se mueve hacia un lado, esta superficie va creciendo. Por tanto, el campo se mantiene constante, 0,4 teslas, el ángulo se mantiene constante, la espira es perpendicular a B, pero lo que varía es la S. Por tanto, si la S es variable y B y alfa son constantes, tanto B como alfa pueden salir fuera de la derivada. La S es la superficie, y la superficie de este rectángulo no es más que base por altura. Llamamos X a la base, es una base variable. Al ir moviéndose la varilla hacia la derecha, X irá aumentando, pero la vertical, la varilla, la altura del cuadrado seguirá siendo 0,2 metros. Por tanto, base por altura. Pero, insisto, la L es constante. La puedo sacar fuera de la derivada. Y me queda menos B coseno de alfa por S y la variación de X con respecto al tiempo. ¿Qué es eso? Si la variación de X con respecto al tiempo se hace de forma constante, esto es la velocidad, la derivada de la X con respecto al tiempo. Por tanto, hemos sustituido esto por la velocidad. Vamos pues a sustituir menos, que es este menos, el módulo de B 0,4, el coseno de alfa. Alfa es el ángulo que forman el vector B con el vector superficie. Si mi mano es la superficie verde,
el vector superficie es un vector perpendicular a la superficie. En este caso lo pondremos en el sentido positivo del eje Z. Este vector verde es el vector superficie. Una cosa es la superficie, la palma de mi mano, otra cosa es el vector superficie. El campo magnético es penetrante. Por tanto, en estas circunstancias, el vector superficie, rotulador verde, y el vector campo, rotulador rojo, forman un ángulo de 180 grados. Por eso, coseno de 180 por L, que vale 20 centímetros, 0,2 metros, por V, que es 2. Operando, me queda más 0,16 voltios. Eso es la fuerza electromotriz inducida. Pero me preguntan la intensidad de la corriente. Recordando que epsilon es igual a I por R, la R pasa dividiendo, así conseguimos despejar la I. Y epsilon partido R me da una intensidad de corriente de 0,32 amperios. Ojo ahora, hemos dicho el valor numérico de la intensidad, pero la intensidad podría girar en el sentido horario o en el sentido antihorario. Y como que me pregunta la intensidad, debo de responder en qué sentido gira la intensidad. Para esto, en el vídeo donde explico la ley de Lenz en la página academiaalcover.es, lo tenéis más detallado, pero la idea es la siguiente. ¿Cómo es el campo magnético presente en la zona de la espira? B, penetrante. ¿Qué le ocurre al flujo? ¿Aumenta o disminuye? El flujo es B por S y la S cada vez es más grande al desplazar la varilla hacia la derecha. Pues si la varilla está aquí, entonces todo esto es la superficie. Cuando está aquí, todo esto es la superficie. Por tanto, si la S aumenta, el flujo aumenta. Por tanto, siempre que el flujo aumenta, se genera en la espira un campo magnético contrario al que ya tenemos. Si es contrario y este es penetrante, entonces será un campo saliente. Y si en la espira se genera un campo saliente en el interior, del hacia afuera, entonces el sentido de la corriente, regla de la mano derecha, sería antihorario. Fijaros que si es antihorario, mis dedos en el interior de la espira van hacia afuera. Por tanto, el sentido es antihorario y por la varilla es hacia arriba. Ya tenemos pues la intensidad de la corriente, tanto en valor numérico como en dirección y sentido. Luego me preguntan cuál es la fuerza que el campo magnético ejerce sobre esta varilla. Esto es otra fórmula del campo magnético que dice que la fuerza sobre un elemento de corriente de longitud L por el que pasa una intensidad I que está dentro de un campo magnético viene dada por la fórmula F igual a I por L vectorial B. ¿Qué es L? ¿Qué es el vector L? El vector L es un vector que tiene el valor numérico de la longitud, por eso 0,2, y la dirección y sentido de la intensidad. Como es hacia arriba, lo hemos puesto positivo. Y fijaros, la L es vertical, por tanto, solo tiene componente I. El producto vectorial L por B es IJK, vector L, vector B. Insisto, el vector L, ¿qué es? Es un vector cuyo módulo es la longitud, 0,2, y dirección y sentido el mismo de la intensidad, hacia arriba. Por tanto, es 0,2J, 0,2.
¿Cómo es el campo magnético? Menos 0,4K, solo tiene componente K, 0, 0, menos 0,4. Resolviendo el determinante de forma muy sencilla y multiplicando por 0,32, nos sale que la fuerza es menos 25,6 por 10 a la menos 3 y newtons.